Señal directa. La reforma al Infonavit, ¿beneficia o perjudica? ¿Y dónde deja o en qué condición deja también a los sindicatos? De esto platicamos a continuación con Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la FROC con Labor, y pues con este interesante tema al que le sabe don Antonio Álvarez Esparza. Por cierto, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Saludo a todo su público y quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, ¿verdad? A ver, en principio sí la pregunta, ¿beneficia o perjudica? Es totalmente perniciosa. Es una propuesta requisadora que pretende quedarse para manejar de forma unilateral el fondo de los trabajadores, que por constitución y por ley es de propiedad de los trabajadores. De fondo, el propio instituto debiera de ser de los trabajadores, no administrado por el Estado. Y ahora el Estado se infla tanto en su poderío que ahora, en lugar de dejar a los trabajadores que administren de alguna manera con los empresarios su dinero, no, se lo va a quitar para hacer sus programas de bienestar. Dice que de bienestar a través de hacer 1 millón y tantos de viviendas. La función de hacer vivienda es correcta, está bien, siempre y cuando esté dentro de los planes urbanísticos de cada municipio y de cada estado, y que satisfaga a las fuentes de trabajo y a los trabajadores localizados en determinado lugar. No que se vaya a hacer que todo el dinero se vaya a ir al sureste nada más para inyectar un improbable progreso que se quiere inventar, pero con el dinero de los trabajadores. Don Antonio, usted fue parte, digamos, fue de la Comisión de Vigilancia, ¿no? Ahí en Comisión de Vigilancia, sí. Allá en los tiempos de Vicente Fox. En esos tiempos, sí. ¿Qué le tocó vivir en esas épocas y cómo la compararía con lo que ahora se pretende? Quiero decirle que fue una experiencia maravillosa haber estado en la Comisión de Vigilancia, porque la Comisión de Vigilancia es la que hace para el Infonavit todo el estudio de todas las variables económicas que puede haber, tanto nacionales como internacionales, las fluctuaciones que pueda tener el peso, el dólar, el valor del petróleo, el valor de la propiedad, la inflación, flujos, reflujos, vivienda construida, vivienda abandonada. Es interminable lo que puedo decir de la Comisión de Vigilancia, que al final nutre a la Asamblea General cada año. La General haga su programa de vivienda y haga su proyecto de gasto y de recuperación. Entonces, ahí entendí, y debemos de entender todos los mexicanos, que el tripartismo es un ejercicio democrático, ejemplar, constitucional, único en América. Y lo dice el Congreso del Trabajo y lo dicen más de 20 organizaciones nacionales que están puntualizando que no se deben de hacer estos cambios en la función tripartita, porque dejan al tripartismo, en lugar de una función de resolución, de análisis y resolución, le dejan una función solo testimonial, dice el Congreso del Trabajo. Y le voy a decir, hablan muchas cosas mal del Infonavit. Sin embargo, hubo 2 caídas económicas muy feroces en México, la de los 80 y tantos y la del 90 y tantos. Perdimos casi el 10% en cada caso del Producto Interno Bruto, y sin embargo el Infonavit salió adelante. Ha estado dando mejores rendimientos que los Afores, y hasta ahorita más del 7% es el rendimiento que tiene en el Fondo de Vivienda del Infonavit. Entonces, no es cierto que es el diablo, no es cierto que es malo. Un tiempo estuvieron más caros los intereses de Infonavit, en algunos baches de algunas administraciones que no han sido tan efectivas. Sin embargo, eso no quiere decir que el Infonavit sea malo. Es parte del patrimonio nacional, los billones de pesos que vale la cartera del Infonavit. Hablaba usted de las crisis y bueno, se me vino a la mente la del 94, que trajo consigo el rescate de la banca con el Fobaproa. El Infonavit salió adelante, no requirió de ese rescate.
no recibió ningún rescate. Infonavit Absolutamente. salió sólido, tuvo menos producción de vivienda porque hubo menos pago de impuestos, supuesto que las empresas ganaron menos. Hubo menos circulante, menos actividad económica, obviamente menos aportación y menos vivienda. Sin embargo, no se extinguió. Ahora, con motivo de la pandemia, tampoco el Infonavit se paralizó. Siguió trabajando, siguió adelante y con pues algunos baches, dijéramos, en el camino, pero supo sacar todo adelante. Don Toño, justo esta reforma, entre otras cosas que plantea, pues eso prácticamente rompe con el tripartismo, porque al final pues ya el control lo tenía el gobierno de alguna manera, inclusive el presidente en turno nombraría directamente al titular del Infonavit. Sí. El titular tendría facultades de decisión por encima inclusive de estas tres partes que conforman la Comisión de Vigilancia, transforma la Comisión de Vigilancia, las áreas de transparencia. Entonces usted aprecia que solamente es intención de quedarse con el control total del organismo. Mire, en el instituto existe una asamblea general que es la que es alimentada por la Comisión de Vigilancia, por el Comité de Auditoría y por el Comité de Transparencia. En este momento, con esta propuesta de existir cada uno de los sectores, el sector gobierno, el sector patronal, el sector laboral, tenían un número igual de representantes, 3 en Comisión de Vigilancia cada uno y uno en de auditoría, otro el de transparencia. Entonces había igualdad de números y entre patrones y trabajadores guiaban, orientaban al gobierno para unas buenas prácticas en favor de la vivienda. Sin embargo, en este momento el único que queda equilibrado es el órgano deliberante, que es la Asamblea General, que quedaría con 10 representantes cada sector. Sí, pero esos 10 representantes cuando están ahí en la Asamblea General son alimentados por estos 3 organismos, el de Comisión de Vigilancia, que le presenta el proyecto de gasto, y son 5 contra 4, tiene mayoría el gobierno. De entrada va a tener igual el Comité de Auditoría y el de Transparencia. Lo que llegue a la Asamblea General va a estar aprobado, como los diputados, en las comisiones, ya dirigido puntual y como ellos quieran, de acuerdo a los intereses fiscales de la Federación. Además, el director tendría voto de calidad. Además, en un rarísimo caso de que alguien votara en contra de la porción gubernamental, el voto definitivo sería el del propio director. Claro. A ver, don Toño, entre los argumentos que da la autoridad federal para hacer esta reforma, pues nos daban a conocer justamente ayer, pues está el del combate a la corrupción, y daban a conocer una supuesta red de corrupción por la cual, pues en colusión con notarios, trabajadores o empleados del propio Infonavit, pues se compraban y recompraban las mismas casas, hasta citaron casos hasta de 4,000 veces la misma vivienda. Mire, eso no es problema del Infonavit, son problemas de los hackers. Habrá quien tiene su vivienda y por ahí otro se le está vendiendo, pero son debilidades de los sistemas y las plataformas con que cuentan todas las instituciones. ¿Por qué no dicen que hasta a la propia Seguridad Nacional y Hacienda se les meten los hackers y que hay pillos que se dedican a través de medios electrónicos a vender y revender algo que no les pertenece? Pero eso no es comprobado. ¿Por qué no están en la cárcel todos esos que ellos dicen que existen? Ya deberán estar en la cárcel. ¿Por qué se quiere establecer un organismo paralelo de carácter totalmente privado? Este organismo paralelo, que será el encargado del arrendamiento general, sería una institución que se va a guiar, orientar y a resolver todos los casos por el Código Civil,
no se va a dedicar, no va a ser una paraestatal, y lo dice así. Esto no va a ser una paraestatal, va a ser simplemente un comité paralelo el que se va a encargar de hacer la vivienda social para trabajadores que hubieran aportado. No quiere decir que sean trabajadores con base. Un trabajador o cualquier otra persona que se diga trabajadora, aunque sea de la informalidad, que esté dando su aportación, va a poder acceder a estos créditos. Y esto, bueno, es una puerta abierta que no se comentó en la consulta que se hizo a los sindicatos nacionales. Hubo alguna reforma, alguna propuesta a los sindicatos nacionales, y sin embargo estos mismos rechazan la propuesta porque no coincide lo que se propone repentinamente, sin consenso con las agrupaciones más importantes, entre ellas hasta pues la del seguro, el sindicato del Seguro Social, la organización que tenemos nosotros con Labor y otras más, la CROM, la CTM, y vale la pena revisar todos estos antecedentes que ya hay de protesta de parte de los organismos sindicales. Ahora dice por voz de la gente de la presidencia que de lo que se trata es de que los representantes en estos organismos de los sindicatos y de los empresarios ganan mucho dinero, que ganan más que la presidenta, y que eso es inconstitucional. Pues tan fácil como ver qué dice la Constitucional, cuánto están ganando, y hacerles una reducción del salario, del sueldo, darles una aportación que se les pueda otorgar como compensación, que sea pues simbólica, ¿no? Ya que se trata de defender a los trabajadores. Ahí vale el argumento de que se esté pagando mucho, pero no vale el quitar esa forma simplemente porque hay algo que se puede remediar. En todo este proceso, desde que fue presentada la iniciativa, ¿sí fueron escuchados y atendidos los sindicatos? Bien, señalan las organizaciones nacionales que participaron, dice, participamos con la representación política ante la Cámara de Diputados para materializar el tripartismo, para hacer algunas observaciones. Aquí dirían ellos que con los diputados, pero para decirle a los diputados que debe de seguir el tripartismo, pero el tripartismo equilibrado, justo, funcional, no un tripartismo donde el gobierno se queda con la mayoría de votos y la minoría se los deja al resto de los interlocutores, de los patrones y de los trabajadores, y automáticamente se queda con todas las resoluciones a su favor. Es un monopolio de una verdad única que se quiere establecer en este país. Don Toño, perdón si parece que me salgo poquito del tema, pero es a propósito de las organizaciones nacionales de trabajadores. Sí. ¿Qué tanto estas se han entregado a este régimen que se denomina como la Cuarta Transformación? Es decir, ¿las organizaciones siguen representando a los trabajadores o están ya más bien acercándose mucho a la Cuarta? No, de ninguna manera. Sí existen, ¿por qué no decirlo? Alguna organización, no voy a decir nombres porque nos vamos a desunir más de lo que podamos ya estar, pero sí hay algunas organizaciones que ya quieren participar del segundo piso o hablar de la 4T o incorporarse, y hasta anduvieron en la campaña de la señora Sheinbaum. No es criticable, es el ejercicio de sus libertades, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, déjeme decirle que la mayoría de los sindicatos siguen con una ideología sindicalista, no ideología partidaria, con una ideología temática, que es el tema de los trabajadores. Por ejemplo, en nuestra organización, como la mayoría de ellas, ¿por qué existen? Si la ley era contra todos los sindicatos que estaban irregulares, todos. Sin embargo, todos sacaron sus legitimaciones. Nuestra organización sacó todas sus legitimaciones y ya salimos el 1 de mayo a protestar
a protestar de algunas cosas sobre la seguridad, etcétera, y vamos a seguir protestando en contra de esto porque legitimamos, pero es cumplir con la ley, no con la política oficial. Don Toño, en menos de medio minuto, porque ya nos tenemos que despedir, Sí. de esta propuesta, de esta reforma que se plantea, ¿qué sí compraría usted? ¿Qué les dice? Eso sí vale la pena que se realice. Lo que vale la pena es que se construya vivienda intensiva, barata y que, bueno, se puede rentar a algunas personas con opción de compra o que se compre con pago de renta. Antonio Esparza, secretario general Muy del amable, ROC muchas Labor. gracias. Un saludo a todo su público y muchas gracias. Gracias, muy amable. agradecido. Continuamos tras la pausa, no se vaya.